Seguimos avanzando con el mundo ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguran que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Una respuesta a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, amenaza con retirarse de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur si no se llega a una firma definitiva este mes. Del lado europeo, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni presentan especialmente reticencias al acuerdo. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania ampliando la que llama zona de seguridad. El líder ruso asegura que prefiere hacerlo por la vía diplomática, pero que si no se logra lo hará por la vía militar. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Venezuela. y las Fuerzas Armadas han asegurado a través de una carta del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Es la respuesta oficial a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Padrino López ha tildado estas amenazas de burdas y soberbias. Nos amplía desde Caracas Daniela Zambrano. La administración de Nicolás Maduro acusó al presidente Donald Trump de violar el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad al anunciar un bloqueo de los buques petroleros que entren y salgan del territorio venezolano que estén sancionados. A través de un comunicado, el gobierno venezolano calificó el anuncio como una amenaza grotesca, temeraria y grave y advirtió que denunciará el caso ante la Organización de Naciones Unidas. Incluso, Nicolás Maduro sostuvo una llamada con el secretario general de la ONU para hacer formalmente el reclamo. La estatal Petróleos de Venezuela también emitió un comunicado en el que niega el impacto del bloqueo petrolero anunciado por Estados Unidos y asegura que las exportaciones de crudo y sus derivados se desarrollan con normalidad y que sus buques se mantienen operativos. El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó de delirantes e incoherentes las declaraciones de Trump, quien acusó a Venezuela de robar su petróleo cuando el petróleo subyace en territorio venezolano y cuestionó la inacción de organismos internacionales. También aseguró que la Fuerza Armada preservará a toda costa la integridad territorial del país. Según el portal digital Axios, el gobierno estadounidense monitorea 18 buques petroleros que están bajo sanciones de Washington y que estarían en aguas venezolanas. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, realizó una sesión extraordinaria para repudiar la acción de la administración de Donald Trump. Desde el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se han destruido 25 embarcaciones, tras las cuales 95 personas han resultado fallecidas. Y en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por esos ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, el gobierno de México hizo también un llamado urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a las Naciones Unidas evitar lo que denominó como derramamiento de sangre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se limitó a pedir moderación y una desescalada a ambos países. Habló también con Nicolás Maduro, a quien le trasladó ese mismo mensaje. Por su parte, el mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, mostró preocupación por la situación de la región. Quiero decirles que estoy preocupado por América Latina. Estoy preocupado por las actitudes del presidente Trump hacia América Latina, las amenazas. Ya saben, estoy preocupado. Vamos a tener que estar muy alerta. Vamos a tener que prestar mucha atención a este tema. Mauro, si viajas, no te vayas lejos. Vamos a quedarnos aquí porque, quién sabe, podríamos necesitar hablar con alguien y yo estaré aquí en Brasil. Yo mismo viajaré a algún lugar muy cerca. También Luis Inácio Lula da Silva presiona a los líderes europeos para que se firme esta semana el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lula asegura que si no se llega a un consenso este mismo mes, se va a retirar de las conversaciones y no volverá mientras sea presidente de Brasil. Especialmente Francia e Italia muestran reticencias y piden aplazar la firma. Anteriormente hablábamos con Ignacio Bartesalle, el exdirector del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Nos contaba por qué el acuerdo es tan importante para Lula. Buenas tardes, con todo gusto.
se está jugando mucho porque Lula apostó a la cohesión del Mercosur y está también en una situación bastante incómoda en el liderazgo regional por Milei. Y un Milei en Argentina que se acerca a Estados Unidos y que anuncia un acuerdo comercial con Estados Unidos, un Uruguay que también anuncia su inicio de negociaciones con el CPTPP. Entonces Lula quiere mantener la cohesión del Mercosur y para eso había apostado a que iba a lograr cerrar, o mejor dicho, firmar el 20 de diciembre el acuerdo con la Unión Europea, que bueno, que está atravesando muchas dificultades en Europa en este momento para que el Consejo finalmente dé el ok, ¿no? Sin lugar a dudas que en términos de industria y servicios se ve beneficiado más la Unión Europea que el Mercosur. El Mercosur gana algo en agrícola, pero allí ahí están las cuotas, está también la salvaguardia agrícola que fue enviada por la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento y que en el día de ayer el Parlamento aprobó incluso una salvaguardia agrícola reforzada. Quiere decir que realmente tiene todos los instrumentos para defenderse de un eventual crecimiento de las exportaciones agrícolas de Mercosur a Europa. Así que no se entiende lo que está ocurriendo, no tiene que ver con el Mercosur, tiene que ver con una agenda propia de la Unión Europea, con problemas fiscales en el caso de Francia, en el caso de Italia, con las discusiones que se tienen en otros puntos de la agenda de la Unión Europea y bueno, ese no apoyo de Meloni hace que Francia logre el país que estaba necesitando y la población que estaba necesitando para bloquear el acuerdo. Seguimos también en América Latina porque Estados Unidos informó que su Fuerza Aérea desarrolla una operación temporal en la ciudad ecuatoriana de Manta junto a la Fuerza Aérea del país latinoamericano. Manta fue por años el lugar donde se situó hasta 2009 una base militar estadounidense. Ahora el anuncio llega en un contexto político tenso, apenas un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en referéndum la vuelta de las bases extranjeras. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Carolina Mela. Un contingente de personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha llegado a Ecuador para llevar a cabo una operación temporal. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la embajada estadounidense, aunque los aviones militares llegaron al país desde el lunes pasado. Según el presidente Daniel Noboa, esta operación forma parte de una estrategia bilateral de seguridad pensada a largo plazo y que va a permitir identificar y desarticular las rutas del narcotráfico. El personal llegó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, que es una ciudad costera clave, donde Estados Unidos ya mantuvo una base militar durante 10 años. Manta es un punto estratégico con acceso al Pacífico y este anuncio llega un mes después de que Noboa perdiera la consulta popular y referendo en la que le preguntó a los ciudadanos si aprobaba el regreso de las bases militares extranjeras al país. El 60% votó en contra de la propuesta. En realidad, esta cooperación militar entre ambos países era posible desde el año 2023 sin necesidad de una reforma constitucional como pretendía Noboa, porque en ese año el expresidente Guillermo Lasso firmó 3 acuerdos con Estados Unidos, uno de los cuales incluye asistencia e interceptación aérea de naves sospechosas que podrían estar involucradas con el tráfico de drogas. La llegada de militares de Estados Unidos a Ecuador llega en un momento crucial. Políticamente, el gobierno intenta recuperarse de la derrota sufrida en la consulta popular y el presidente Noboa ha optado por estar más tiempo fuera del país, que además está desbordado por la violencia. Para finales de noviembre ya había superado las 8.300 homicidios, lo que convierte al año 2025 como el más violento de su historia. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. Según el medio estadounidense Político, 2 fuentes cercanas a las negociaciones de paz afirman que se espera que oficiales rusos y estadounidenses se reúnan este fin de semana en Miami. Ucrania había confirmado anteriormente que enviaría también a representantes a este encuentro apoyando los renovados esfuerzos de la Casa Blanca. Antes en el día, Vladimir Putin aseguró que Rusia alcanzará todos sus objetivos y seguirá ampliando lo que llama zona de seguridad en Ucrania, ya sea por la vía diplomática o militar. En primer lugar, los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda. Preferiríamos hacerlo y eliminar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia. Sin embargo, si la parte contraria y sus superiores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia garantizará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. Y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha amenazado este miércoles al oligarca ruso Roman Abramovich, antiguo dueño del club de fútbol inglés Chelsea,
Starmer instó a Abramovich a cumplir su palabra de pagar a víctimas ucranianas de la guerra los 2.500 millones de libras que recibió por la venta del club. Un movimiento al que se vio forzado por el anterior gobierno británico. El actual ejecutivo habría emitido una licencia especial para la transferencia de los fondos. Hemos estado trabajando en una actualización con nuestros aliados sobre los activos rusos congelados para apoyar a ucranianos en su hora de necesidad. Hoy, señor presidente, puedo anunciar que estamos emitiendo una licencia para transferir 2.500 millones de libras de la venta del Chelsea Football Club, cuyos fondos han sido congelados desde 2022. Mi mensaje a Abramovich es el siguiente: el reloj está corriendo, honren el compromiso que hicieron y paguen ahora. Y si no lo hacen, estamos preparados para ir a la corte para que cada centavo llegue a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra ilegal de Putin. Y en noticias de Medio Oriente, este miércoles en el norte de la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió sus pertenencias antes de que el ejército de Israel procediera con la demolición de 25 edificios residenciales en el campo de refugiados de Nur Shams. Esto en paralelo a los planes de Tel Aviv de seguir con la construcción de viviendas en asentamientos ilegales. Nos lo cuenta Marta Moya. Cacheos y humillaciones frente a sus pertenencias. En el campo de refugiados de Nur Shams, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió este miércoles sus enseres en pequeños camiones bajo la atenta mirada del ejército israelí, antes de proceder con la demolición de 25 edificios residenciales, en una zona ampliamente controlada por las Fuerzas Armadas de Tel Aviv desde principios de 2025, cuando lanzaron un macrooperativo destinado supuestamente a erradicar a los grupos armados palestinos en los campamentos de refugiados del norte del territorio palestino. Vine aquí para recoger algunas de mis pertenencias de la casa, pero la encontré completamente destruida. No nos dejaron nada, ni ventanas, ni puertas, ni armarios, ni nada. No hay nada habitable en la casa. Cuando terminen de demoler 25 edificios, empezarán a demoler otros. Fuimos al barrio de Manchilla, donde vivo, y no vi ninguna casa en pie. Quizá una o dos parcialmente, pero ya no eran habitables. Un barrio entero sin una sola casa. Nadie puede vivir en Manchilla, ni siquiera en el propio campamento que está destruido. En paralelo, Israel avanza con sus planes de construir 9.000 unidades de vivienda en el asentamiento ilegal de Calandilla, en Jerusalén Este. Un plan similar al E1, que busca de facto dividir físicamente el territorio palestino, con miras a evitar un eventual Estado palestino. Las operaciones en Cisjordania se han multiplicado desde octubre de 2023, creando el mayor desplazamiento de población civil desde 1967, según Naciones Unidas. Y la vida nocturna es parte de la identidad de la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, una metrópolis que vibra cuando cae el sol. Y en un país de alta polarización política, la necesidad de encuentro y pertenencia también se traslada a esa intensa noche porteña. Las tribus libertarias, seguidoras del presidente Javier Milei, tienen sus espacios, también los tienen del otro lado el peronismo. Para mostrarnos cómo son, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a estas reuniones y nos envió el siguiente reporte. Un espacio para conectar. Eso quiso construir Flora Crestanelo, organizadora de La Orden, un encuentro libertario mensual que tuvo como objetivo original trasladar los vínculos virtuales a la presencialidad. Había mucha comunidad en Twitter, en redes, y quería que nos conozcamos y que nos juntemos. Y había muchas historias de no conozco a nadie con esta ideología o en mi círculo no tengo a nadie y bueno, nos empezamos a juntar. Mariela viene a los encuentros desde que comenzaron con un objetivo. Relacionarte con personas que no te juzguen automáticamente por determinadas opiniones que tenés. Nos juntamos, charlamos, no solamente de política, de hecho hablamos mucho más de, no sé, anime, de deportes, de las cosas que nos gustan. Del otro lado del arco ideológico, La Altanera es una fiesta que rinde homenaje a Eva Perón y busca dar un aire fresco a lo político. Uno puede conectar con la política no solamente desde el lado de lo discursivo, de escuchar al político, de leer, de discutir, sino también de poder celebrar. El peronismo es hoy oposición. Para sus partidarios, estos son también espacios de contención. Yo soy militante y por eso siempre es lindo encontrar estos espacios donde uno se siente un poco más cómodo, seguro, en ese contexto donde todo está tan feo, la verdad.
Pero en esencia, lo central en estas fiestas de la noche es distenderse. La gente no pide mucho. Llegar a fin de mes, un poco de música, estar con amigos, poder pensar en el futuro. No es tanto. Las fiestas peronistas y las libertarias están en veredas políticas opuestas y sin embargo se tocan en un punto. Ambas son refugio en la noche para aquellos con identidades políticas fuertes y bien definidas que se sienten más cómodos entre personas afines. Pues de esta forma nosotros nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Bienvenidos a este espacio especial de France 24. Yo soy Elena Lozano y los invito a que nos acompañen en un breve repaso en los últimos 25 años, tiempo en el que las mujeres han alcanzado conquistas históricas, pero también se enfrentan a desafíos urgentes. Iniciamos. Hace 30 años, la Plataforma de Acción de Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, marcó una hoja de ruta global para la igualdad de género, en la que la participación política de mujeres se estableció como uno de sus pilares. ¿Cuáles han sido los avances que se han alcanzado durante este siglo? Paola Montañez nos lo cuenta. De fiscales, científicas, activistas y políticas a cancilleres, vicepresidentas y presidentas. El siglo XXI ha sido testigo de la llegada de más mujeres a las altas esferas del poder político, un espacio que solía ser ajeno para ellas y que ahora cuenta con su participación en gabinetes, parlamentos y presidencias en todo el mundo. Por lo menos en 503 años no había habido una mujer presidenta de México. Y como siempre decimos, no llegó sola, llegamos todas las mujeres de México. Durante estos 25 años, el liderazgo político femenino ha tenido diferentes rostros. Angela Merkel y Ursula von der Leyen pasarán a la historia por ser las primeras mujeres en llegar a la Cancillería Federal Alemana y a la presidencia de la Comisión Europea respectivamente. La expresidenta chilena Michelle Bachelet y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum serán recordadas por ser las primeras en ocupar este cargo en sus países. Colombia evocará a Francia Márquez, primera mujer afrodescendiente en la vicepresidencia. Y Japón destacará a Sanae Takaichi como su primera jefa de gobierno, mientras que Nancy Pelosi, primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, y Kamala Harris, primera vicepresidenta afroamericana de ascendencia asiática, serán recordadas por su papel en la política estadounidense. Así que pienso en mi madre y en las generaciones de mujeres, mujeres afrodescendientes, asiáticas, blancas, latinas y nativas americanas, que a lo largo de la historia de nuestro país han allanado el camino para que esta noche sea posible. A pesar del logro político y generacional que ha significado la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, la realidad está lejos de una verdadera representación política. Según cifras de la Unión Interparlamentaria, los hombres triplican a las mujeres en cargos ejecutivos y legislativos. A diciembre de 2025, menos de 20 mujeres son jefas de Estado o de gobierno en el mundo. El camino para alcanzar la paridad aún es largo. Según estima ONU Mujeres, al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. El acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos y que más división sigue generando en el mundo. Y aunque aún no es legal en varios países, las mujeres continúan accediendo al procedimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 embarazos no deseados terminan en aborto y cada año se producen 73 millones de abortos. De ellos, al menos el 45% no son seguros. Veamos cuáles son los motivos en el mundo por los que se prohíbe o se aprueba el aborto. El verde, con un límite gestacional, en su mayoría de 12 semanas como límite. Pistache, según las circunstancias sociales y económicas de la madre. Amarillo, para preservar la salud. Naranja, para salvar la vida de la persona embarazada. Rojo, es prohibido totalmente. Y celeste, las leyes varían significativamente según el estado. Pero vamos a revisar algunos de estos casos en particular.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y reconoció el derecho al aborto en las primeras etapas del embarazo. Después, en 2023, el máximo tribunal del país ordenó derogar el delito de aborto del Código Penal Federal. En el caso de Argentina, en diciembre del 2020 legalizó el aborto hasta las 14 semanas. Se trató de un logro histórico del movimiento de mujeres alcanzado tras décadas de lucha y que dio origen a la llamada Marea Verde en América Latina. Y Colombia tiene uno de los marcos más progresistas sobre el aborto en Latinoamérica. Es libre y legal hasta las 24 semanas de gestación desde febrero del 2022. Un hito en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para la región. Y ahora hablemos de derechos. Los derechos para las mujeres en África y en Medio Oriente, aunque son reconocidos, enfrentan desafíos urgentes como la discriminación económica y laboral, disparidades en el acceso a la salud y la educación y la violencia sexual y de género. Para entender sus consecuencias, hablemos de dos prácticas que constituyen violaciones de sus derechos humanos. En África, la mutilación genital femenina, según Naciones Unidas, 1 de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, lo que significa que 200 millones de mujeres en la actualidad han sido sometidas a algún tipo de corte. Y en Irán, el velo islámico o hijab es obligatorio para las mujeres en espacios públicos. Desde la Revolución Islámica de 1979, si alguna decide mostrar su cabello y su cuerpo, les puede costar la vida, como le ocurrió a Mahsa Amini, que en 2022 murió bajo custodia de la Policía de la Moral. Su muerte desató un movimiento que consiguió libertades irreversibles. El aumento de la participación femenina en deportes y su reconocimiento en el mundo ha sido uno de los mayores logros de este siglo. Sin embargo, la ciencia no ha gozado de la misma suerte. Actualmente, solo 1/3 de la comunidad científica mundial son mujeres. Paola Montañez nos cuenta. Durante las últimas 2 décadas y media, el protagonismo para las mujeres deportistas y científicas no ha sido el mismo. En 25 años, el deporte ha intentado avanzar hacia la representación igualitaria, y los Juegos Olímpicos son muestra de ello. El siglo comenzó con unas Olimpiadas en las que solo el 32% de las deportistas eran mujeres, y 24 años después, en París, la paridad fue alcanzada. Pero mientras el deporte da grandes pasos, la ciencia aún está rezagada. Según la UNESCO, en la actualidad las mujeres continúan representando solo 1/3 de la comunidad científica mundial. En países miembros del G20, solo el 22% de las mujeres ocupan puestos de trabajo en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy en día hay muchas mujeres en el ámbito de la medicina y la ciencia académica que están realizando investigaciones de primer nivel, pero suelen pasar 30 o 25 años antes de que se les reconozca. Así que espero que solo se trate de un retraso y que las mujeres en el ámbito científico reciban más reconocimiento. Las barreras aún persisten, y la eliminación de los prejuicios y estereotipos para quienes quieren ser científicas o deportistas continuará siendo uno de los mayores desafíos a superar en este siglo. Y aunque el símbolo de la justicia es la figura de una mujer, lejos estamos de gozar de procesos del todo justos. Ni los estados ni los gobiernos, pero tampoco las sociedades, nos ofrecen un enfoque integral de la justicia, ni nos garantizan el acceso equitativo a servicios legales o reparación por daños. Y lo que es más grave aún, tampoco nos protegen contra la violencia feminicida. Tuvimos la oportunidad de platicar con Vivir Quintana, cantautora mexicana, y cuya canción Sin Miedo es el himno contra la violencia de género. Bueno, Vivir, muchísimas gracias. De verdad es un gusto como mexicana y como mujer poder tener este chance de estar contigo hoy. Gracias. Bueno, Vivir, pues ante la inacción, lo que decíamos hace un momento del gobierno, que no impide que nos agredan, que nos violen, que nos desaparezcan y que nos asesinen, ¿cómo la música y el poder de la música ha logrado impulsar los procesos de justicia, pero también arrojar luz ante casos que permanecían pues en la oscuridad porque las autoridades querían que permanecieran así? Sí, fíjate, yo considero que la música es una de las herramientas que más se queda en el inconsciente humano, ¿no? Entonces es como cuando escuchas mucho una canción que no te gusta y como que ya la traes en repetición. Entonces yo quiero creer que las canciones pueden movilizar a gente que no quiere escuchar esos mensajes, ¿no? Hay veces que el Estado no quiere escuchar ciertos mensajes que son que los incomodan, ¿no? Que los quiebra para mal para ellos. Entonces hay muchas mujeres que a raíz de las canciones que he hecho
sobre todo con Canción Sin Miedo, me han dicho, gracias a tu canción yo denuncié a mi agresor, ¿no? Gracias a tu canción mi carpeta se volvió a abrir, porque ha habido muchas veces donde se canta fuera de las fiscalías, y se canta, y se canta, y se canta, ¿no? Y también he tenido momentos en donde padres de familia, una vez llegó un papá y me dijo, gracias a ti me reconcilié con mi hija, porque entendí la lucha que ella estaba haciendo, ¿no? Y antes no lo entendía, y lo entendí con música, lo entendí con una canción. Y justamente hablas de Canción Sin Miedo, que lo decíamos también hace un momento, se ha convertido en un himno en contra de la violencia de género y en un himno del movimiento feminista. ¿En quién pensaste, a quién se la dedicas, para quién la escribiste, en qué México, pero también en qué mundo te inspiraste o te dolió para poder hablar sobre ello? Fue muy fácil hacerla porque lamentablemente vivimos en un México que todo el tiempo nos está arrojando nombres de personas desaparecidas, de mujeres que no llegan a sus casas, ¿sabes? De feminicidios, todo el tiempo. Entonces, ¿en qué pensaba? Pensaba en una amiga que fue víctima de feminicidio hace 15 años. Pensaba en ella, pero también acababa de pasar en ese momento el caso de Ingrid Escamilla, el caso de Fátima, de esta niña también. Entonces, no era tan difícil hacer una canción que hablara de eso, ¿sabes? Y yo siempre lo digo, Canción Sin Miedo es una canción que no debería de existir, ¿no? Y en el momento que deje de cantarse, creo que va a ser porque algo está pasando, pero lamentablemente la tenemos que cantar más fuerte y cada vez más fuerte. Es una de las canciones en español más versionadas a otros idiomas. Al principio yo me sorprendía muchísimo y ahorita no me sorprende porque me doy cuenta que esta es una situación que estamos viviendo en todos lados. ¿Qué nos hermana en torno a esa canción? Nos hermana el dolor, lamentablemente, pero también nos hermana la resistencia, ¿sabes? Y también creo que la fortaleza. Hay mucha gente que dice, bueno, gracias a lo que le pasó a tal persona, ahora es más fuerte. Y yo digo, no, porque no le debería haber pasado. No es cierto que las cosas pasan por algo, ¿sabes? Porque creo que a veces eso nos hace eximirnos de culpa a todo el mundo, ¿no? Al Estado que no escuchó, al Estado que no cuidó, que no tiene estas políticas sociales y públicas para la gente, para que tenga seguridad social, ¿no? Y para que tenga seguridad sobre todo las mujeres. Para finalizar, cuéntanos acerca del papel y del vínculo con las madres de desaparecidos, que son las que encabezan estos procesos de búsqueda. En México existe un término que a mí se me hace súper injusto, que se me hace terrible, que no debería existir, que es el de madres buscadoras. Madres buscando por sus propios medios, con sus manos, con sus herramientas, los cuerpos de sus hijas e hijos desaparecidos. Se me hace horrible. Entonces, he tratado con muchas de ellas, he tenido una amistad con varias de ellas y siempre es como me decía Araceli Osorio, por ejemplo, esta gran compañera mexicana que sabe tantas cosas y lamentablemente pues también fue víctima de un sistema que no garantizó la seguridad de su hija, ¿no? Y ella me dice, el día en que yo dejo de pronunciar un día el nombre de mi hija, caen 1000 expedientes más encima del suyo. Entonces es una lucha incansable, todo el tiempo. Entonces no hay justicia. Hace mucho me preguntaban en una entrevista, ¿para ti qué es la justicia? Y le digo, no sé. Porque no la conocemos. O sea, es algo solamente imaginario que está ahí, ¿no? Y que estamos todo el tiempo luchando para ser justos, para tener justicia, para que mujeres como ellas no tuvieran que estar dejando sus familias y dejando sus hogares para ir a buscar a alguien que les falta. Es horrible. Muchas gracias a ti. A ti. Gracias. Los dejamos con este himno contra la violencia feminicida. Gracias por su compañía. Soy la madre que ahora yo